la risa, no para una canción, no se detiene el baile, no pares vos, no se detiene la tierra, no para una ocasión, no se detiene el sueño, no pares vos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nuevamente en De Frente con la Gente. Bueno, para compartir lo que hemos vivido en esta semana, lo que tenemos proyectado de aquí en más. Muy buenas noches, Elena. Hola, buenas noches, Enzo. Buenas noches para toda la audiencia. Y bien, estamos en estos días de intenso calor. Bueno, ayer también participando de las actividades del carnaval aquí, ya la entrega de premios, finalizó la competencia o la sana competencia artística, y eso me parecía bueno destacar, que cuando a veces hablamos de la cultura, del arte, como también el carnaval tiene distintas facetas, de tanto coreografía, canto, maquillaje, vestuario, una cantidad de elementos que hacen a la construcción popular de formas culturales interesantes, importantes. Y bueno, ayer pudimos estar escuchando algunos de los grupos que subieron al escenario allí en la Manzana 20 con muy buen nivel, un altísimo nivel, y yo una vez se escucha alguna murga también del interior del país o de Montevideo, y bueno, muchas veces no están en el mismo nivel, ¿verdad? Sin duda habrá otras que pasan el año y son casi profesionales porque están para eso, bueno, sacando ese tipo de murgas, la murga que son de laburantes que se reúnen, que después de trabajo van a ensayar. Bueno, ese tipo de murga me parece que es la esencia del arte popular, que es, en este caso, que se muestra en carnaval, pero que tiene también una trayectoria de unos meses previos, que hace que merezca el apoyo, como lo tuvo, de la ciudadanía y del pueblo mercedario en este caso, ¿no? Bien, y cuando estamos en algunas de estas recorridas que venimos haciendo y que venimos realizando por el departamento, por distintos motivos, algunos que tienen que ver con lo que es la preparación a lo que va a ser el Congreso del Partido Socialista el próximo fin de semana, pero también en actividades que tienen que ver con la Diputación, nos encontramos con distintas personas, distintos vecinos, vecinas que, nos consultan sobre distintas preocupaciones. Algunas tienen que ver con la situación de la vivienda, otros tienen que ver con la jubilación, el BPS, etcétera, una cantidad de elementos que a veces los podemos orientar, otras veces no, pero uno de los elementos que nos han convocado últimamente tiene que ver con el trabajo, con el empleo, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿qué fuente de trabajos van a surgir? ¿Cómo poder trabajar en forma regular, formal y de alguna manera también mantener la familia, tanto varones como mujeres, jóvenes, sobre todo también personas que ya pasan los 40 años, 50 años, les falta unos tantos años, 10 para jubilarse, pero no consiguen trabajo. Entonces, primero me parecía interesante poder reflexionar sobre el tema del empleo, del trabajo en este programa de hoy. Y entonces, la primera cosa que tenemos que constatar es que la situación del empleo, del trabajo a nivel mundial está cambiando. Está cambiando a través de lo que podemos llamarle el cambio tecnológico. Y un ejemplo concreto es si usted va a un supermercado, antes había una persona que le pesaba la mercadería, la verdura, las frutas. Bueno, y hoy hay una máquina y usted tiene que digitar allí algún botón y ya no está la persona, está la máquina. Pero ¿qué pasa? Eso fue una pérdida de empleo. Ahora, quien hace el software o quien diseña los mecanismos para estas máquinas son personal altamente calificado o que ha tenido estudios avanzados en esa asignatura o en esa dimensión. Entonces, el tema del trabajo va cambiando. Entonces ya no es lo mismo decir, termino sexto de escuela y voy a trabajar al campo, o el otro día participábamos con Elena en la liberación de avispas que en definitiva terminan matando a la lagarta. Estamos hablando de altísima tecnología. Entonces se supone que para el trabajo en el campo, en esta
estas áreas tenés que tener también una formación. Entonces, voy a lo del principio, una situación mundial, regional del trabajo que va cambiando y que es cambiante. Entonces, hoy tenemos trabajos que se están realizando hoy, pero que quizá dentro de algunos meses o algunos años, como es el ejemplo ese que yo puse de la persona que pesaba en los supermercados, bueno, ya no va a estar ese trabajo, ese empleo, ese puesto de trabajo. Va a ser suplantado quizá por una máquina o por otra situación que, en definitiva, el avance tecnológico lo va generando. Y entonces, ¿quiénes van a tener más posibilidades? Aquellos que tengan mayor formación, aquellos que no solamente han hecho educación primaria, sino educación secundaria, educación media, perdón, y también educación terciaria. Y esos son los que van a tener mayor posibilidades en el mundo del trabajo. Esto como una reflexión general, Elena, que nos permite abordar la temática del empleo en el Uruguay, pero también nosotros no somos una isla ni una burbuja, por lo tanto, estamos afectados de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, sin duda todo un desafío para la educación, para un cambio en la educación que se está pensando también desde el programa del Frente Amplio, donde hay que apuntar a las aptitudes de las personas, porque yo pienso, por ejemplo, mis hijas son chiquitas, uno antes decía, bueno, voy a estudiar tal cosa y seguramente iba a ser el mismo trabajo toda la vida. Hoy en día seguramente se van a tener que formar para trabajos que todavía no existen y que seguramente en su carrera laboral van a cambiar varias veces ese tipo de trabajo porque las tecnologías van a hacer que eso suceda. Por lo tanto, tienen que estar capacitadas y tener las aptitudes para los cambios y para poder aclimatarse a esas nuevas formas de trabajo que todavía no están ni siquiera pensadas. Sí, y bueno, vamos a centrarnos un poquito más en el Uruguay, qué es lo que está pasando en esta realidad de trabajo. Y bueno, tenemos algunos datos concretos, que desde el 2005 al 2015, por poner unos 10 años, el empleo aumentó, es decir, la generación de puestos de trabajo aumentó 300.000 puestos más que en el 2005. Y últimamente, en los últimos años, se ha visto una pérdida, producto de todo esto que estamos diciendo, de unos 50.000 puestos de trabajo. Entonces, objetivamente, en el Uruguay hemos crecido en empleo, en formalidad, hasta 300.000 puestos, como decía, y ahora han bajado unos 50.000 puestos de trabajo. De todas formas, si uno puede comparar en los últimos 20, 30 años, la situación del empleo y de la formalidad hoy en día es mucho más alta que en los años anteriores. Entonces me parece que eso también es un dato a tener en cuenta mirando la realidad uruguaya, ¿no? Sí, con una tasa de desempleo que si miramos los números nacionales era cerca del 20% allí cuando la crisis del 2002 y hoy estamos en tasas del 7, del 8% que cerró el año pasado. Y a veces todo tema en este tiempo electoral va a ser tomado desde una óptica política partidaria. Entonces veíamos el otro día cómo a veces cuando se cierra una empresa se magnifica y se usa para manipular. A veces es la empresa privada que cierra por determinadas características y bueno, el acuse siempre es el gobierno, es el Estado, ¿verdad?, que hace que la empresa cierre. Pero cuando se abren otras, como por ejemplo Nestlé o cadenas hoteleras que se han abierto en el Uruguay, quizás no se hace la misma amplificación de la noticia. Y un dato que daba el ministro Murro hace muy poco sobre las empresas que están registradas en industria y comercio, y hablaba de 101.000 en el 2006 y 156.000. O sea que hay unos 55.000 empresas que hoy están aportando y son más empresas que las que había antes. O sea que quizá a veces la sensación, claro, el que perdió el trabajo, el que si estaba en la empresa Colgate que cerró, bueno, evidentemente para él es el 100% porque es su trabajo. Pero también me parece bueno e interesante no dejarnos llevar por algunas manipulaciones y mirar toda esta situación, la situación mundial, la situación regional y la situación objetiva de cómo vamos en el Uruguay en cuanto a empresas que se están abriendo y están trabajando, ¿no? Además, una preocupación en el empleo, la generación de empleo que tiene este gobierno ya desde hace un tiempo. No es un tema que se está tocando ahora en estos días, sino que se viene ya desde haciendo políticas para la generación de empleo desde hace ya un par de años, ¿sí? Desde el 2005 en particular, ¿sí?,
con algunas medidas como implementar nuevamente los consejos de salario, el aumento del salario mínimo, hacer un incremento importante de la jubilación y otro incremento también en julio para las jubilaciones más bajas, para que se sigan recuperando, y lo que tiene que ver con la ley de estímulo a la generación de empleo que comenzó a regir en enero de este año, que lo que hace es que el Estado da un subsidio a los empresarios y paga parte del sueldo de los trabajadores. Si contrata personas entre los 15 y los 45 años, ese subsidio es de hasta el 25% del sueldo, es decir que el empleador paga el 75% y el Estado paga el 25%, y para mayores de 45 años, que por lo general son las personas que tienen más dificultades para conseguir un trabajo, el subsidio llega hasta el 40%. Estamos hablando siempre de sueldos hasta 2 salarios y medio mínimo, que son más o menos unos 37.000 pesos al día de hoy. Sí, bueno, Elena se adelantó a lo que el Uruguay está haciendo, ¿verdad? El gobierno está haciendo. Otro dato anterior al tema, a ver, nosotros en el Uruguay hasta el 2010, el Uruguay terminaba, digamos, la gente yéndose del país, ¿verdad? Yéndose a buscar otro tipo de trabajos. Y tenemos que, desde el 2010 en adelante, ha empezado a venir una serie de inmigrantes. Ahora, ¿qué características tienen estos inmigrantes? Que la mayoría, el 43%, tiene nivel terciario. Y fíjese, si nosotros tuviéramos que comparar con la mano de obra uruguaya, es menor el nivel terciario de la mano de obra uruguaya. Entonces, hoy estamos teniendo que convivir con los inmigrantes que vienen también con formación. Entonces eso exige cosas que el gobierno tiene que hacer. Y una de las cosas que el gobierno está haciendo, decía recién Elena, era todo esto por ejemplo, 20 millones de dólares para generar estos puestos de trabajo, que en definitiva es el Estado termina subsidiando o pagando parte del salario de un privado, ¿no? Lo que tiene que ver con los 5 millones de dólares de los emprendimientos juveniles, o sea, una serie de cosas que tienen que ver con el trabajo concreto. Pero también la INEFOP, la UTEC, que es la Universidad Tecnológica, la UTU, han tenido una transformación tal que hoy allí uno puede encontrar una alta formación para la vida personal, sin duda, pero para mí la vida del trabajo. Entonces, eso me parece importante, el tema de la formación, porque tenemos que insistir en que en el Uruguay no mirando el ahora, sino mirando el Uruguay que se viene, el Uruguay que se está viniendo, los empleos o los puestos de trabajo van a necesitar personal altamente calificado, o por lo menos con estudios avanzados en determinadas áreas. Entonces, allí me parece que tenemos que poner el énfasis, o sea, generar el trabajo, sí, con los proyectos de ley que decía Elena, fomentar la inversión extranjera también, pero sin duda la formación de los uruguayos para tener posibilidades en el mundo del trabajo que se viene. Sí, formación que en lo laboral, por ejemplo, ¿te acordás cuando se puso la primera planta de celulosa, la de UPM que estaba en Fray Bentos, que vinieron varias personas formadas del exterior, tanto de Finlandia como de otros países de Europa y de Asia, que venían a hacer la planta, ¿sí? A la construcción de la planta, y que lo que hacían era formar a los profesionales que había en nuestro país, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la parte de herrería, con los torneros, con los soldadores. Lo que se hacía era que esas personas que ya venían formadas explicaban a los trabajadores uruguayos cómo hacerlos, y entonces su preparación mejoraba muchísimo, y luego pudieron también contratarse para las otras plantas y para otro tipo de construcciones. Bueno, entonces un poco la reflexión que queríamos traer ahora es decir, pensar el mundo del trabajo en el futuro, cómo estamos en la situación uruguaya, que no es un caos, no es que no se pueda vivir en el Uruguay, pero también que se está mirando para adelante, es decir, cómo encarar la situación esta que tenemos hoy de la pérdida de 50.000 puestos de trabajo, sin perder la dimensión que avanzamos en los últimos 10 años en 300.000, sin perder de vista todo esto que nos está sucediendo, sin perder de vista lo regional, lo que pasa en Argentina, sin duda. Bueno, todo eso, teniendo en cuenta todo eso, mirar hacia el futuro y decir, bueno, ¿cómo proyectamos el Uruguay en el área del empleo, del trabajo? Y bueno, vemos que hay un gobierno, el gobierno del Frente Amplio, que está trabajando para eso y generando iniciativas. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Nos vemos, hasta pronto.
no se detiene la risa, no para una canción, no se detiene el baile, no pares vos, no se detiene.